Hola a todos, en este video vamos a abordar los temas que faltan por ver en esta segunda parte de la teoría del consumidor neoclásico. Recordemos que el objetivo de esta teoría es explicar cómo es que las personas deciden qué consumen en función de las posibilidades económicas que éstas tienen para poder hacerlo. Es decir, el problema que se busca resolver es identificar la mejor canasta de bienes que una persona puede consumir teniendo en cuenta los recursos económicos o ingresos que efectivamente dispone. Y para esto, la teoría hace uso de un conjunto de supuestos. Entre estos se destacan señalar que se supone que los actores son todos racionales, es decir, los consumidores siempre que puedan van a preferir aquellas canastas que le reportan un mayor grado de satisfacción. Además, la metodología es individuo metodológico, donde suponemos que a partir de explicar el comportamiento de un individuo podemos extrapolarlo al resto de la sociedad. También se plantea para simplificar el análisis que se pueden consumir solamente dos tipos de bienes y entonces lo que hay que identificar es qué cantidad de cada uno de ellos es lo que se debe consumir. Y finalmente, se supone que no hay lugar para el ahorro, es decir, los consumidores se gastan todos sus ingresos en consumir de estos dos tipos de bienes. Para ello, entonces lo que hicimos fue trabajar sobre la base de la configuración o la definición de una restricción presupuestaria, considerando o contemplando los aspectos señalados anteriormente. Es decir, que se consumen dos tipos de bienes y que se gasta todo el dinero en el consumo de estos bienes. Y además habíamos planteado que en la definición de la restricción presupuestaria teníamos que definir cuáles eran las variables, es decir, las cantidades consumidas del bien 2 y del bien 1, y en qué relación se plantea este análisis. Es decir, a partir de acá, la definición de cuál es dependiente y cuál es independiente resulta arbitrario. Y para hacerlo en términos de cómo figura en la bibliografía, planteamos que según como está despejada esta ecuación, las cantidades consumidas del bien 2 dependen finalmente de lo que se consuma del bien 1, donde la pendiente de esta ecuación es la relación de precios entre estos dos bienes y la ordenada al origen M sobre P2, es decir, todo el ingreso dividido el precio del bien 2. Y la relación inversa entre el consumo de uno y de otro es lo que nos explica la pendiente negativa que se observa ahí entre P1 y P2. ¿Por qué la pendiente es negativa? Porque básicamente, si se desea aumentar las cantidades consumidas de uno de los dos bienes y se mantiene fijo el nivel de ingresos, necesariamente se debe reducir las cantidades consumidas del otro bien. Entonces, para plantear la comprensión de las preferencias del consumidor, hicimos uso de un recurso que denominamos curva de indiferencia, que básicamente representa todas las combinaciones posibles entre el bien 1 y el bien 2, es decir, todas las cantidades que se puede consumir del bien 1 y del bien 2 y que al consumidor le resultan indiferentes, le aportan el mismo nivel o grado de satisfacción. Es decir, las cantidades que se observan en la canasta A del bien 1 y del bien 2 son diferentes de las cantidades que se observan en la canasta B, pero ambas canastas le significan o le reportan el mismo grado de placer, satisfacción o bienestar a este consumidor. Por eso, sobre la misma curva de indiferencia, lo que tenemos son diferentes canastas, pero que reportan el mismo nivel de satisfacción. Y habíamos planteado que se pueden ordenar, ¿sí?, las diferentes canastas en función del grado de satisfacción. Y a medida que el bienestar o la utilidad que le reportan al consumidor es mayor, se va a verificar esto en un desplazamiento de la curva de indiferencia hacia la derecha o hacia arriba. Y al revés ocurriría si lo que sucede es que se reducen las cantidades consumidas de ambos bienes. Alcanza entonces con que se mantenga constante la cantidad consumida de uno de los dos bienes y aumente la otra para aumentar el grado de satisfacción, de placer o de bienestar del consumidor, y a la inversa mantener constante las cantidades consumidas de uno de los bienes pero reduciendo las cantidades consumidas del otro para que se vea reducido el nivel de bienestar de este consumidor. Obviamente, si aumentan las cantidades consumidas de ambos bienes o se reducen las de ambos bienes, lo que tenemos es un corrimiento hacia una curva de diferencia superior o inferior en términos del grado de preferencia que le signifique al consumidor. Pero lo que también aclaramos es que no se le puede asignar un valor a las curvas de indiferencia en el sentido de
cuantificar el bienestar, sino lo que se hace es un ordenamiento de estos para definir preferencias, sin asignar un valor, pero sí definiendo un orden de los mismos. Podemos plantear dos casos bien específicos de curvas de indiferencia, y entonces planteamos el caso de los bienes sustitutos y el de los bienes complementarios, que la forma que tienen es bastante diferente al de parábolas que vimos anteriormente. Para el caso de los bienes sustitutos, esto se podría explicar de la siguiente manera. Los bienes sustitutos son aquellos que sirven para satisfacer una misma necesidad. Podríamos plantear, por ejemplo, la posibilidad de que uno de los dos bienes sea una gaseosa y el otro sea un jugo. Son dos bebidas que sirven para satisfacer una misma necesidad, que es la de poder saciar la sed. Entonces, si vamos a la curva de indiferencia más baja, ¿sí?, vemos que la persona puede consumir una unidad del bien 2 o una unidad del bien 1 y le reporta el mismo grado de bienestar. Fíjense que, por ejemplo, el punto A se encuentra sobre el eje de ordenadas. Y ahí lo que ocurre es que las cantidades consumidas de x1 es 0 y las cantidades consumidas de x2 es 1. Entonces, la curva de indiferencia que tenemos ahí lo que contiene es canastas constituidas por las cantidades consumidas de uno de los dos bienes. Es decir, consume o A, que solamente tiene una unidad de x2 y 0 de x1, o B, que contiene una unidad de x1 y 0 de x2. Si quisiéramos ampliar el bienestar de esta persona, necesariamente tiene que aumentar las cantidades consumidas de bienes. Entonces vamos a suponer que en vez de consumir un bien, consume dos unidades, consume dos bienes. Entonces fíjense que en la curva de indiferencia que se encuentra a la derecha o más arriba de la primera que estudiamos recién, tenemos los puntos D, C y B. Entonces, ahí lo que se observa es que, por ejemplo, en el punto C lo que tenemos es una unidad del bien x2 y una unidad del bien x1. O sea, esa canasta está conformada por dos unidades distribuidas equitativamente entre una del bien 2 y otra del bien 1. Pero podríamos ir a cualquiera de las canastas que se encuentran sobre los ejes, sea el eje de ordenada o el eje de abscisa, y veríamos ahí que entonces se consumen o dos unidades del bien 1 o dos unidades del bien 2. Si a su vez aumentáramos una unidad más en las canastas consumidas de este bien, nos iríamos a la tercera curva de indiferencia, donde tenemos los puntos G, E, F y H. Por ejemplo, en los puntos G y H solamente se consume de uno de los dos bienes. Por ejemplo, en el punto G se consumen 3 unidades del bien 2 y 0 del bien 1, mientras que en el punto H se consumen 3 unidades del bien 1 y 0 del bien 2. Sin embargo, se podría obtener el mismo nivel de satisfacción si hiciéramos distribuciones entre las cantidades consumidas de ambos bienes, y así tienen sentido, por ejemplo, los casos E y F. En el caso E, lo que se observa es que se consumen 2 unidades del bien 2 y una del bien 1. Es decir, este consumidor está consumiendo 3 bienes, 3 unidades de bienes, ¿sí?, con una distribución favorable a las cantidades consumidas del bien 2 respecto del bien 1. Pero en el punto F se ve la inversa. También se consumen 3 unidades, pero 2 son del bien 1 y una del bien 2. Es decir, esta persona no tiene mayor grado de satisfacción si consume más de uno o más de otro. Es decir, acá las cantidades definen el nivel de utilidad y cómo ésta va evolucionando, pero se pueden distribuir de diferentes maneras, siempre sustituyéndose un bien por el otro, porque ambos sirven para satisfacer la misma necesidad. Podemos ver como alternativa a este análisis el caso de los bienes complementarios, que son bienes que se consumen conjuntamente. Entonces ahí tenemos diferentes puntos y, por ejemplo, podemos plantear que en el punto A tenemos una canasta conformada por una unidad consumida del bien 1 y otra del bien 2. Como estos dos bienes se consumen conjuntamente, entonces tiene satisfacción consumir una unidad de cada uno, y por eso es que tiene sentido el punto A. Pero fíjense que el punto B y el punto C se encuentran sobre la misma curva de indiferencia, independientemente de que se haya aumentado las cantidades consumidas de uno de los dos bienes. Por ejemplo,
En el punto B se observa que aumentó la cantidad consumida del bien 2, pero se mantuvo constante las cantidades consumidas del bien 1. Eso no le genera mayor grado de bienestar porque para que esto ocurra se tienen que aumentar las cantidades consumidas de ambos bienes porque se consumen conjuntamente. Lo mismo ocurre en el punto C, donde aumentó en una unidad las cantidades consumidas del bien 1, pero se mantuvo constante las cantidades consumidas del bien 2. Por eso el punto E significa o se encuentra sobre una curva de indiferencia superior, porque aumentaron las cantidades consumidas de ambos bienes y eso es lo que verdaderamente le genera mayor grado de bienestar. Porque estos bienes se consumen conjuntamente. Fíjense que al pasar del punto A al punto E, lo que ocurrió es que aumentó en una unidad las cantidades consumidas de ambos bienes. Y lo mismo ocurre cuando pasamos del punto E al punto D. Entonces, lo que habíamos planteado también es que la tasa de intercambio entre un bien y el otro sobre la misma curva de indiferencia se denomina relación marginal de sustitución, que se calcula a partir de poner en relación la variación de las cantidades consumidas del bien 2 respecto de la variación de las cantidades consumidas del bien 1, cuando la variación de las cantidades consumidas del bien 1 es la mínima posible, en este caso 1. Y lo que habíamos planteado es que la relación marginal de sustitución es diferente para cada uno de los puntos o para cada canasta de la curva de indiferencia. Esto es porque aplica o tiene lugar la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, que a medida que voy aumentando las cantidades consumidas de un bien, el aporte de utilidad que éste genera tiende a ser cada vez menor. Entonces, la persona está dispuesta a renunciar a una cantidad cada vez menor del otro bien para poder compensar el aumento del bien X1. Esto es, si esta persona desea aumentar en una unidad las cantidades consumidas del bien 1, necesariamente tiene que reducir las cantidades consumidas del bien 2 para poder compensar la variación de las utilidades y sostenerse o mantenerse sobre la misma curva de indiferencia. Pero esto no implica decir, o no sería correcto señalar, que si aumenta en una unidad las cantidades consumidas del bien 1, entonces se reduce en una unidad las cantidades consumidas del bien 2. Para saber en cuántas unidades se reducen las cantidades consumidas del bien 2, es necesario conocer cuál es el aporte de utilidad que le genera a esta persona esa unidad adicional del bien 1 y entonces sabremos cuánto tiene que renunciar de las cantidades consumidas del bien 2 para poder tener en claro cuál sería la compensación necesaria. Entonces, si aplica la ley del rendimiento decreciente, esta persona va a estar cada vez menos dispuesta o menos propensa a reducir cantidades consumidas del bien 2, porque a medida que las cantidades de este bien se hacen cada vez más pequeñas, el aporte de utilidad tiende a ser cada vez mayor. Entonces, el concepto de utilidad marginal nos habla de la variación en el nivel de utilidad del consumidor que se verifica o que se registra a partir de variar las cantidades consumidas de sus bienes. Entonces la utilidad marginal del bien 1 va a estar definido los cambios registrados en las cantidades consumidas del bien 1, mientras que la utilidad marginal del bien 2 estará dado por las variaciones que se registren en las cantidades consumidas del bien 2. Básicamente eso nos va a llevar a una situación donde podemos ver que la tasa de intercambio entre un bien y el otro, es decir, entre el bien 2 y el bien 1, está definido por los aportes de utilidad de ambos bienes, por la utilidad marginal del bien 1 y del bien 2, que es lo que finalmente, como decía anteriormente, es lo que va a definir la relación marginal de sustitución o la tasa de intercambio entre ambos bienes. Entonces la utilidad marginal tiene la propiedad de ser decreciente pero positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumentan las cantidades consumidas de un bien, el aporte de utilidad total aumenta, pero aumenta cada vez menos. Sobre la misma curva de diferencia, entonces, lo que encontramos es que se mantiene el mismo nivel de utilidad, pero la relación marginal de sustitución va cambiando en cada uno de sus puntos, en cada uno de sus canastas. Es decir, mismo grado de utilidad, pero diferente tasa de intercambio entre ambos bienes. Por ejemplo, podemos ver acá que si planteamos la posibilidad de aumento en las cantidades consumidas del bien 1, la tasa de variación o la variación de las cantidades consumidas de este bien siempre es de 1. Pero la reducción en las cantidades consumidas del bien 2 no es constante y fíjense cómo tiende a reducirse cada vez menos. Cuando se pasa, por ejemplo, de 1 a 2,
en las cantidades consumidas del bien 1, se reduce de 18 a 12 las cantidades consumidas del bien 2, es decir, se reduce en 6 unidades. Sin embargo, cuando se vuelve a aumentar en una unidad las cantidades consumidas del bien 1 y se pasa de 2 a 3, la persona está dispuesta a renunciar en 3 unidades las cantidades consumidas del bien 2. Fíjese que la variación de las cantidades consumidas del bien 2 se redujo. Al principio era de 6 y luego pasó a ser de 3. Y si mantengo constante la variación en las cantidades consumidas del bien 1, el aumento de la variación en las cantidades consumidas del bien 1, lo que ocurre es que luego se pasa a variar en 2 unidades las cantidades consumidas del bien 2 y luego en 1 unidad. La variación entonces las cantidades consumidas del bien 2 tiende a ser cada vez menor. Básicamente por la ley de los rendimientos decrecientes. Por esto que figura en el título que dice que la utilidad marginal tiene la propiedad de ser decreciente pero positiva. Entonces, considerando que un individuo consume una determinada canasta, la utilidad marginal con respecto al bien 1 refleja la tasa de variación de la utilidad provocada por una variación de la cantidad consumida de dicho bien, manteniendo fija la cantidad del otro bien. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que para poder calcular la utilidad marginal del bien 1 tenemos que suponer que el otro bien no se modifica, no varió. Y entonces lo que varíe la utilidad va a ser solamente por la variación de las cantidades consumidas de ese bien. Entonces podemos hacer el análisis de la utilidad marginal del bien 1 como de la utilidad marginal del bien 2, siguiendo el mismo procedimiento. Pero si uno quisiera saber cómo se ve condicionado o qué es lo que define la variación de la utilidad total de una persona, hay que contemplar entonces la variación de las cantidades consumidas de ambos bienes. Por eso es que llegamos a esa ecuación del delta U, es decir, que representa la variación de la utilidad total. Y la variación de la utilidad total, como dije anteriormente, estará definido entonces por cómo varían las cantidades consumidas del bien 1 y del bien 2. Fíjese también que es importante señalar que la variación de las cantidades consumidas del bien 1 como la variación de las cantidades consumidas del bien 2 se encuentra multiplicado por la utilidad marginal de ambos bienes, porque no alcanza solo con saber cuánto varían las cantidades consumidas de ambos bienes para decir cuál es la variación en la utilidad total. Es necesario saber cuál es el aporte de utilidad, el aporte de satisfacción en ambos casos para poder saber cómo es que varía la utilidad total y cómo la utilidad marginal es diferente para cada uno de los puntos de la curva de diferencia, es decir, la utilidad total es diferente para cada cantidad consumida por la ley de los rendimientos decrecientes, es necesario multiplicar la variación de las cantidades consumidas de determinado bien, el bien 1 o del bien 2, por la utilidad marginal que le reporta en ese punto específico, en esa cantidad específica de bien consumido. Entonces, la utilidad marginal tiene la propiedad de ser decreciente pero positiva, y esta afirmación significa que el consumo de una unidad adicional de un bien siempre le brinda al consumidor mayor satisfacción. Pero a medida que aumenta el consumo, el aumento de satisfacción es cada vez menor porque provoca un aumento menor en la utilidad. Es decir, se trata de una utilidad marginal decreciente. Y para eso podemos plantearlo de otra manera en este otro gráfico donde ponemos en relación la utilidad respecto a las cantidades consumidas de uno de los dos bienes, en este caso del bien 1. Y se verifica exactamente lo mismo que planteamos anteriormente. Frente a una tasa constante de aumento en las cantidades consumidas del bien 1, lo que se observa es que el aumento de la utilidad tiende a ser cada vez menor. Entonces, ¿cómo es que desde esta perspectiva, cómo es que una persona define qué canasta consumir, cuánto consumir, cómo consumir? Será en función de que la persona en su carácter de consumidor, logre igualar la tasa de intercambio entre un bien y el otro con la relación de precios de mercado de ambos bienes. Es decir, tratando de identificar aquel nivel de precios que se condice con el aporte de utilidad que le genera consumir determinados bienes. Por eso es que se encuentra esta larga igualdad en función de todos los conceptos que fuimos repasando, donde la relación marginal de sustitución será igual a la relación entre la utilidad marginal del bien 1 y del bien 2 con la relación de precios del mercado de estos bienes con la tasa de intercambio para mantener compensada el grado de utilidad o de la utilidad total de este consumidor. Entonces, en el óptimo, las valoraciones subjetivas de los individuos resultan iguales a los precios de mercado, que se trata de un dato claramente objetivo.
Y de esto se obtienen dos conclusiones muy importantes para la totalidad de la teoría neoclásica. En principio, que los precios de los bienes son un reflejo de la utilidad que los individuos le otorgan a los bienes y que son indicadores de utilidad y de escasez. Y por otro lado, que todos los individuos tendrán la misma valoración subjetiva de dichos bienes. Es decir, esto tiene que ver con la adopción del individuo metodológico, de una metodología que supone que se trabaja sobre la base de un agente representativo. Entonces, gráficamente, el equilibrio del consumidor se vería de esta manera, es decir, identificar el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, donde básicamente lo que encontramos es la igualación de la pendiente de la restricción presupuestaria con la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia. Es decir, la relación de precios de mercado con la relación marginal de sustitución o la relación de utilidades del bien 1 y del bien 2. Entonces se plantea la función a maximizar, en términos matemáticos, se plantea la función a maximizar con su respectiva restricción. Es decir, el objetivo de este consumidor es lograr el máximo nivel de satisfacción posible a partir de consumir estos dos bienes, pero sujeto a sus posibilidades materiales. Entonces, en términos matemáticos, la solución al problema del consumidor consiste en poder identificar la forma en que una persona, en su carácter de consumidor, pueda maximizar su nivel de utilidad, pero condicionado por las posibilidades materiales, es decir, de acuerdo a su restricción presupuestaria. Entonces, siguiendo los procedimientos matemáticos para poder resolver el sistema de ecuaciones, llegamos a obtener resultados correspondientes para cada una de las incógnitas, pero que en líneas generales reflejan lo que ya vimos en la teoría, que la relación de precio de mercado se iguala con la relación de las utilidades marginales de ambos bienes. Entonces, para cerrar el estudio de esta unidad, básicamente se propone un ejercicio de estática comparada, donde lo que vamos a plantear en primer lugar es, desde una situación de equilibrio del consumidor, ver cómo se ve afectado frente a cambios en las diferentes componentes o variables de este modelo. Entonces, considerando que tanto el bien 1 como el bien 2 son bienes normales, lo que proponemos es una modificación del ingreso en un sentido positivo. Entonces, conceptualmente, ya podemos advertir que frente a una mejora en el nivel de ingresos de un consumidor, manteniéndose constante el nivel de precios de ambos bienes, se tendría que verificar o registrar un aumento en las cantidades consumidas del bien 1 y del bien 2. En términos gráficos, eso sería un corrimiento paralelo a la restricción presupuestaria por el aumento de M, que se va hacia la derecha o hacia arriba, y junto con ello pasamos del equilibrio que se ve reflejado en el punto A hacia el punto B, donde tenemos como consecuencia un incremento tanto de las cantidades consumidas del bien 1 como del bien 2. Ahora, si uno de esos dos bienes fuera un bien inferior, en este caso planteamos que el bien 1 es un bien inferior, lo que sabemos es que las variaciones que se registran en las cantidades consumidas de dicho bien serán inversas a los que se observa en el nivel de ingresos. Y es eso lo que se ve reflejado en el gráfico, un corrimiento paralelo de la restricción presupuestaria hacia la derecha o hacia arriba, lo que refleja el aumento de M, una reducción de las cantidades consumidas del bien 1 por ser un bien inferior y un incremento de las cantidades consumidas del bien 2 por ser un bien normal, pasando el equilibrio del punto A al punto B. Otro ejercicio que se puede plantear es la posibilidad, frente a que ambos bienes sean normales, de una reducción en el nivel de precios de uno de esos dos bienes. Por ejemplo, una reducción del precio del bien 1. Si esto ocurriera, se podría advertir que la persona podría comprar una mayor cantidad de ese bien. Además, hay que señalar que lo que se modifica es la relación de precios entre ambos bienes, lo que en términos gráficos representaría la pendiente de la restricción presupuestaria. Con lo cual tendríamos que ver una variación de la inclinación de esta recta. Por eso la solución gráfica a este punto plantea que, manteniéndose constante la ordenada al origen, porque no se ve afectada por el cambio en el precio del bien 1, sí se ve modificada la inclinación de la restricción presupuestaria. Como
la propuesta de modificaciones es de una reducción de precio del bien 1, las cantidades consumidas de este bien aumenta y pasamos del punto de equilibrio A al punto de equilibrio B, manteniendo constante las cantidades consumidas del bien 2, donde no se registró ninguna modificación de precios. Ahora, si repitiéramos este ejercicio muchas veces más, lo que podemos observar es que hay una relación inversa entre las variaciones que se observan en el nivel de precios del bien 1 y las cantidades consumidas de ese bien. Es decir, a medida que se reduce el nivel de precio, aumentan las cantidades consumidas y viceversa, a medida que aumenta el nivel de precio de este bien, se reducen las cantidades consumidas del mismo. Con lo cual, a partir de esta lógica, podríamos plantear la curva de demanda del bien 1, trasladando las reacciones de este bien a esa curva de la gráfica que se encuentra abajo, donde pone relación precio con cantidad. Bueno, hasta aquí la teoría del consumidor neoclásico. Espero que se hayan comprendido las principales nociones y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.